Venga, pues es que ricasco por venir y uniros a ver si hacemos una conversación. Es un poquito la propuesta de Marga con este libro, que empezó hace ya 2 años, ¿no? Sí. Sí, por una urgencia que atravesaba ahí los cuerpos, porque palpitaba ya hace 2 años y hoy con más intensidad y más urgencia el tema de la inteligencia artificial. Y a mí me gusta, voy a hablar un poquito de Marga, porque el libro pues, es de lo que vamos a hablar el resto de la sesión. Y porque a veces quien enuncia cosas pues también trae consigo, al final Marga dice, está un poco apurado porque iba a poner esta metáfora, pero digo, a ver si luego Marga se mosquea, pero en la última nota del libro termina un poco lo que significa ser autor y autora de un libro, que dice Marga que no es porque sea ella, si es que a través de Marga habla un mundo, ¿no? Un mundo de personas, de preocupaciones, una historia bastante larga en combatir dentro del espacio tecnopolítico. Y yo os voy a contar cómo conocí a Marga, porque estaba yo ahí hackerizándome, no sé, en una cupa de aquí de Vizcaya, la de Udondo Gaztetxa, en Leioa, y ahí se montó un hack meeting en el 2001, que fue el origen de un movimiento hacker pues, y hacktivista en Bilbao y que se extendió también y se conectó con otras luchas. Y el siguiente nodo era Madrid. Se hizo el primer hack meeting en Barcelona, el segundo en Bilbao, el tercero en Madrid. Entonces fuimos ahí a Madrid, una ocupa también pues, impresionante, que conectas con otras luchas, con otras realidades, y de repente en un hack meeting que se esperaba mucha gente, porque en el 2002 pues ya la palabra hacker atraía curiosos y curiosas de todo el mundo, y de repente llegas al centro social y había un dispositivo alucinante que era, esto es en 2002, no existía, la palabra podcast no existía. YouTube no existía. No existía en ninguna manera, o sea, las páginas web eran que no tenían botones, solo enlaces, para que os hagáis una idea de la era digital en la que pasaba esto. Unas pocas tenían botones. Indymedia empezaba a tener botones, la primera tecnología interactiva de Web 2.0, que luego el capitalismo ocupó, parasitó y extrae renta de allí, ¿no? Pero originalmente creada por gente pues, autoorganizada, y de repente había un dispositivo que era todas las salas, se daban charlas en 5 sitios a la vez en paralelo, o sea, un congreso hacker autogestionado en una ocupa, pero tenía un volumen súper importante de esto, y había una infraestructura que era todo cableado, todo con micros, a un ordenador central que ponía PWD, radio PWD, en un altar así, y 2 mujeres que habían montado toda la infraestructura, con ayuda, y manejaban todo para emitir por internet todas las charlas en directo, y eso en audio, porque el vídeo ni se podía emitir por internet todavía. Y eso era, pero una cosa que no hacía la industria, no era capaz de hacer no sé, una organización del capital, o sea, de organizar un congreso y emitirlo todo por internet. Y ahí estaba Marga con Raquel. Con Raquel. Y luego tardamos 2 o 3 hack meetings más en que alguien fue capaz de volverlo a montar. O sea, no fue una cosa súper pionera en el momento. Y ahí estaba Marga y ahí está, o sea, y antes de eso también, cofundadora de Sin Dominio, que es el primer servidor autogestionado a nivel estatal, que vivió en Bilbao también durante muchos años, luego se trasladó a Madrid, está cuidado por gente, la máquina físicamente y sobre todo el servidor internamente, el correo electrónico, ahí llama a la policía de vez en cuando a ver de quién está cuenta, hay tensión, tecnopolítica. Se ha intentado secuestrar alguna vez físicamente, que vaya la policía sin orden de registro a llevarse el servidor y se ha conseguido resistir. Bueno, es un servidor con mucha historia y que ha dado servicio a un montón de gasteches y de centros sociales ocupados y cualquier organización de lucha autogestionada. Eso sí, pues hay que participar en la asamblea del servidor, hay que cuidarlo como un centro social, hay que lavarlo, hay que mantenerlo, hay que reparar la cerradura, hay que gestionar a ver quién tiene llaves y quién no y qué poder tiene, o sea, todo eso con los passwords, pues todo eso es lo que es la gestión del servidor. Y en un momento dado, dentro de ese universo, el que Marga hay que sumar también una vida trabajadora asociada al software libre, a cooperativas de mujeres sobre todo, con las que pues se ha ganado la vida como albañil digital, o sea, y un poco Lucio Urtubia, en su profesión primero, hacer software y crear ahí, ¿no?, trabajo digital, precario y, bueno, sí, cognitaria, diría yo, pero cooperativa y activista también. Y en todo ese entorno, pues en la irrupción de la inteligencia artificial como última oleada del capitalismo, ya tecnologizado, hiperdominante y tal, pues es inquietante, porque viene, pero también tiene su propia historia, que es lo que se cuenta en el libro.
Y nada, del libro, que hablaremos, o a través del libro, con el libro como excusa, tiene un montón de virtudes. Una de ellas es la explicación técnica de cómo funciona todo esto, porque hay una maquinaria compleja, que tiene sesgos, que tiene desviaciones de otros tipos, que tiene una mecánica, una dependencia del humano, de externalización de servicios a países en desarrollo, de irrupción y transformación de la vida laboral. Todo ese paquete pues está como bien desgranado y haciendo preguntas, en realidad, acertadas y necesarias. ¿Qué hacemos con esto? ¿Se puede hackear, ¿no? ¿De qué manera? Está aquí y es parte del poder, pero también puede ser parte de la subversión del mismo, y no hay fórmulas claras, pero hay mucha historia y mucha tradición que Marga puede socializar y agitar ahí un poco. No sé. Está bien. La verdad que lo que has explicado de mí es mucho más bonito que... Que no, pues es que es importante, porque cuando yo te leo y te leo a ti y sé que, Bueno, y sé que canalizas lo que otras personas, también con el libro eso sí. de Hacktivistas. Bueno, pues yo estoy muy contenta de estar aquí, la verdad que... Porque el libro, igual lo explicaré, lo he concebido como un libro militante. Ahora hay que preguntarse militante de qué movimiento, ¿no? Entonces... Bueno, como sabéis, hasta el 2023 más o menos que irrumpió ChatGPT, pues la IA que teníamos había, pero estaba un poco escondida, ¿no? Como el iceberg lo de abajo, y bueno, había traductores, había cámaras que reconocían matrículas, había unas cosas, pero cosa de la industria o tal, ¿no? Ya cuando entró ChatGPT, claro, ocurrieron dos cosas. Una es que esta empresa ofrecía un servicio directamente a la ciudadanía, sin ninguna mediación, o sea, a cada persona, ¿no? Y luego que se nos abría la posibilidad de hablar en lenguaje natural con una máquina, que eso yo creo que es... o sea, está en continuidad con la tecnología anterior, pero para mí es como una vuelta de tuerca más, ¿no? Entonces, bueno, pues por mi posición, la gente me preguntaba cosas, porque claro, en la calle pues surgió un debate muy grande, ¿no? Entonces me decían, Marga, ¿tú esto qué? Y tal. Y yo veía que, bueno, por una parte que había como una postura que podía ser como de miedo, de amenaza, ¿no? De van a venir las inteligencias artificiales, van a dominar la humanidad, nos van a... como un miedo así, ¿no? Que a mí me parecía, bueno... hay un hilo narrativo que dice que todo salto tecnológico conlleva, siempre hay gente que se opone a él, que es como la gente más tonta, ¿no? La que no entiende que eso forma parte. Entonces, bueno, yo diría que ese hilo narrativo habría que, ¿cómo decir?, colocarlo, porque creo que cada miedo puede expresar cosas distintas. No creo que sea lo mismo el miedo que tenían las élites de la Iglesia cuando surgió la imprenta, porque era una élite que iba a perder el poder, entonces sí tenía miedo, pero ¿miedo de qué? Tenía miedo de perder unos privilegios, ¿vale? Que el miedo que podía tener la gente cuando se inventó la electricidad, que tenía un miedo de que explotara la electricidad en casa y me encendiera y me muriera, que es otro tipo de miedo, o que el movimiento ludita, que no era en realidad un miedo a la tecnología, pero bueno, sí una resistencia, una oposición que no tenía nada que ver con la imprenta, con la Iglesia. Entonces, para mí, bueno, sería como pasar del miedo al conflicto, ¿no? Cómo entender bien, o sea, el miedo si hay que tenerlo se tiene, pero al final es un mecanismo de dominación muy fuerte, ¿no? Si yo quiero dominar a alguien, una de las maneras que tengo de conseguirlo es que me tenga miedo. Entonces es como algo que hay que tenerlo justo, pero si se tiene, pues se tiene, ¿no? Sería, bueno, hacer como esa transición a entenderlo bien y convertirlo en conflicto. Y por otra parte, en paralelo a eso, había, yo creo, lo que más, o incluso a la vez, como una adopción irreflexiva, como una entrega total a esta propuesta de ChatGPT, ¿no? Como algo que abrazamos sin ningún tipo de resistencia. Lo cual, claro, supongo que las personas que estamos aquí nos parecerá problemático. A mí me lo parecía. Yo he notado aquí unos cuantos problemas, que seguramente no son todos, ¿vale? Pueden ser algunos, pero del uso irreflexivo de
de esta propuesta de la industria, ¿vale? Uno, por ejemplo, sería el medioambiental. Ahora mismo se calcula, tengo aquí anotado, que el 2% de emisiones de gases de efecto invernadero se debe a estas inteligencias artificiales masivas y que es equiparable al efecto de los aviones, de todos los aviones volando alrededor del planeta, ¿no? O que una pregunta que le hagas a ChatGPT equivale a un vaso de agua, ¿no? Como, o sea, si me veis tirando vasos de agua por la fregadera, dices, Marga, ¿qué te pasa? ¿No? Pues, ¿no? Una pregunta, un vaso de agua, otra pregunta, un vaso de agua. ¿Por qué? Porque es el agua que se necesita para enfriar los circuitos, ¿no? Y es más barato por como la industria, por lo que la industria paga, es más barato tirar el agua que enfriarla, porque la energía de enfriarla es más caro que tirarla y coger agua nueva. Eso es un poco la cosa, ¿no? Está la cuestión de la proliferación de centros de datos, que eso en Aragón está la gente frita ya, porque claro, ¿qué se necesita para un centro de datos? Mucho terreno, que sea como baldío, ¿no? Como aquí no hay nada, donde haya agua, que se puede llevar, y electricidad. Está el tema de la privatización, o sea, de la reapropiación y privatización del conocimiento, ¿no? Que es como, bueno, son unas tecnologías que leen de todo lo que se ha producido socialmente, se empaqueta y se ofrece como servicio individual. O sea, lo que hemos creado, ¿no? El lenguaje común, ¿no? Se coge, se trabaja y se te ofrece como servicio. Lo cual puede tener mucha, o sea, ahora mismo quizá que no lo estamos viendo, pero consecuencias graves en las comunidades que gestionan conocimiento. Por ejemplo, Wikipedia, ¿vale? Porque si ya nadie mira Wikipedia y todo el mundo mira ChatGPT, ¿para qué queremos? O sea, la gente que escribe en Wikipedia, las editoras se desmotivan, ¿no? Y entonces eso no es solo que cambias en vez del libro tengo la tablet, no es eso, es que hay unas comunidades que se pierden el sentido, ¿no? Se desploman de sentido, eso hay que estar muy al caso. Me dijo al respecto de esto me dijo una amiga, me apunté la frase, dice, esta tecnología borra la historia de quienes caminaron antes, ¿no? O sea, como pierdes la autoría, pierdes el rastro, pierdes el hilo, vale. Está el tema de las lenguas escasamente representadas, ¿vale? Como puede ser el euskera. Está el tema de todos los sesgos, o sea, los voy enunciando rápido porque supongo que esto está en la mente de todo el mundo, ¿no? De cómo actúa como espejo y nos devuelve cómo es la sociedad, ¿no? Así como, o sea, como todos los antivalores, ¿no? Como te ves ahí como el espejo pero un espejo sin fisuras, ¿no? sin puntos de fuga, sin rarezas, ¿no? Como lo normativo, lo normal, lo hegemónico, lo del sentido común, lo así, ¿no? Está luego la cuestión de confundir, de presentar la confusión entre lo que es modelo de lenguaje como modelo de conocimiento, ¿vale? O sea, interactuamos como si hubiera un conocimiento cuando en realidad hay un lenguaje. Entonces, esto que parece un juego filosófico, ¿no? De malabarismo filosófico, en realidad tiene muchas consecuencias respecto al conocimiento y, por ejemplo, una clarísima es en los conflictos que son multilingües. Por ejemplo, si el año que viene o dentro de 10 años alguien investiga sobre lo de Gaza y lo pregunta en alemán, no tendrá la misma respuesta que si lo pregunta en castellano, porque lo que se está hablando en Alemania, en los foros, en los grupos de WhatsApp, en la prensa, en tal, son cosas distintas de las que se están hablando aquí. Entonces, no hay un lugar donde esto busca que la capital de Francia es París y te lo traduce a tu idioma, no va así, sino que busca lo que se ha dicho en tu idioma, en el idioma en que consultas y te lo devuelve. Yo soy de Barcelona, pregunté cosas mías en catalán y en castellano sobre mi vida y me daba cosas completamente diferentes. Y tiene sentido si entiendes cómo funciona, ¿no? Y luego está la cuestión que
bueno, que es tan, ¿cómo decir? No sé cómo clasificarla, pero el hecho de que en el diseño de esta tecnología no es que se pone un modelo de, o sea, te dicen que es un modelo de lenguaje y ya está, pero no es solo eso, es un modelo de lenguaje teñido de empatía, que no es lo mismo, porque una persona puede ser psicópata, asesina en serie, cero empatía y procesa el lenguaje perfectamente, entiende el lenguaje. Entonces, esta correlación, ¿no? Esto que nos viene como es una tecnología simpática que te hace la pelota, que te da la razón, que te pide si está servil y explícame más, explícame más, al final lo que tiene es como un tinte adictivo para que te estés ahí, porque mientras estás ahí no estás en la otra, ¿no? Mientras estás en la de una empresa no estás en la otra, y al final esto es una competencia por conseguir capital, porque todo esto está trabajando a pérdidas y entonces hay que conseguir financiación, y para conseguir financiación hay que demostrar que tenga mucha clientela y mucho uso, y para tener mucho uso lo de hacer adictivo. Entonces es como una pelota, algo empático adictivo que se empasta con mi propio narcisismo, ¿no? con todos mis sesgos, entonces se forma ahí una pelota que, bueno, que luego igual podemos hablar de cómo lo sentís, ¿no? De cuál es la experiencia, ¿vale? Entonces, bueno, yo, o sea, así era un poco como en el 2023, y entonces yo la frase diría, yo misma, lo que me decía, yo misma no me convencía, decía, qué pobre es esto, ¿no? ¿Qué dices? Porque sería como, bueno, es una tecnología, no le tengamos miedo y tal, pero al final es una caca, o sea, no vale para nada, ¿no? Entonces, yo pensaba, esto sí lo puedes decir, pero piénsalo un poco más, ¿no? Porque, entonces, ¿qué es lo que yo creo que me hacía a mí misma ver cómo esto es insuficiente? El hecho de que con esta posición, ¿no? De esto, bueno, no sirve para nada y tal, el problema que pienso que hay ahí es la aceptación de una desposesión tecnológica. Al final, es una tecnología que se ha generado socialmente, porque todo el conocimiento se genera socialmente, todo el mundo que estamos aquí y las personas que pasan por la calle, que nunca han estado en un laboratorio de investigación, por el hecho de vivir en sociedad, contribuimos a crear conocimiento, eso, o sea, yo de ahí no me apeo, lo defiendo, y por tanto es una producción social, que es verdad que poniéndole unas condiciones en unos laboratorios, con una financiación, con unos cuidados y tal, pues destila unos productos, ¿vale? Que no los puedo hacer yo en la cocina de mi casa. Pero eso no quiere decir que sea el conocimiento de una empresa o el conocimiento de un grupo de investigación. Eso no va así, ¿no? Entonces, para mí sería una situación parecida a, imaginemos que no hay coches y alguien inventa el coche y nos presenta el coche. Y aquí hacemos una asamblea y decimos, esto es una gilipollez, esto es una tecnología que no sirve para nada, porque contamina, hace ruido, ocupa el espacio público, hay accidentes mortales, fuera coches, no queremos coches, como dicho desde el respeto, ¿no? En modo Amis, no queremos esto, fuera, seguimos con el carromato. Bien, se puede hacer, pero otra manera de coger esto es decir, vale, el coche es... Pero vamos a despiezar el coche, vamos a poner encima de la mesa de qué se compone el coche, para entender bien lo que es tecnología base, que es el conocimiento colectivo, y lo que es diseño, que es la decisión de la industria. Entonces, 4 asientos es diseño. ¿Por qué 4 asientos y no 3, 8 o 23? ¿Vale? Que vaya a 120 km por hora es diseño, porque podría ir a 30 y ya no habría accidentes mortales y la ciudad estaría pacífica y tal. Todo eso es, entonces, la tecnología base, pongamos que es el motor de explosión, pero el motor de explosión no nos dice ni cuántos asientos tenemos, ni a qué velocidad tenemos que ir, ni etcétera, etcétera. Entonces, igual, despiezándolo, decimos, oye, mira, si en vez de 4 asientos le ponemos 30 y en vez de 4 ruedas le ponemos 8, nos salen autobuses. Oye, autobuses sí que nos interesa. Pues vamos a hacer autobuses. Para poder hacer esa reapropiación, yo pienso, es necesario entender, poder
entender el qué, entender claramente, o lo más claramente posible, qué es la tecnología base y qué son las decisiones de diseño. Por ejemplo, que sea adictivo es diseño. Que se ofrezca el ChatGPT individualmente a cada persona es de diseño, porque podría ser algo que se ofrece solo en entornos educativos, en no sé qué o no sé cuántos. Que te conteste de todos los temas es diseño, porque podría decir, no, miren, yo solo hablo de historia, geografía y matemáticas, pero a mí no me explique si usted tiene una depresión, yo de esto, eso es diseño. Es decir, como nos viene el producto, hay un montón de decisiones de diseño que nos colonizan la imaginación para no poder pensar, para tener esta dicotomía, ¿no? De esto fuera o me da miedo o tal, ¿no? Y no poder hacer este despiece que yo creo que sí que podría dar lugar a una reapropiación, que podríamos pensar si podría dar lugar a una reapropiación, o a lo mejor luego decimos, no, sigue siendo esto nada, que no lo queremos, pero el camino es comprender. Y entonces es cuando dije, pues voy a escribir algo que ayude a comprender y a entender, ¿no? Entonces, para mí, en la acción de entender, ¿no? Lo que es ideología, lo que es negocio, lo que es tecnología, lo que es diseño, lo que es mercado, cada cosa, es como que destruir la frase, nunca más decir la frase, la IA. Fuera. No existe la IA. Si existió, la hemos matado ahora mismo y al salir por la puerta ya no existe. ¿Por qué? Porque no hay la IA como un tótem totalizador, que eso es parte de como del mensaje de la industria, para decir, hay una cosa que es la IA, que es lo que hago yo, que soy la industria. ¿Cómo lo hago? Lo hago porque tengo muchos datos que tú no tienes, porque tengo mucho hardware que tú no tienes y porque todo lo demás me importa un bledo y a ti no. Entonces, a ti como te importa la ecología, no tienes datos, no tienes hardware y tal, pues tú piltrafilla. No me llegas a la suela del zapato. Ese es el mensaje con el que la industria se presenta, levantando una serie de barreras de accesibilidad, no a la tecnología, sino a la reapropiación de la tecnología, que obviamente están ahí, pero que después igual podemos ver si se pueden demoler o se pueden asaltar, ocupar o hacer como el muro de Berlín, ¿no? Y cada persona se lleva un ladrillo y aquello se destruye y se recompone de otra manera. Entonces no hay la IA, hay muchas IAs, hay muchas tecnologías, o sea, en principio, por ejemplo, hay tres IAs, ¿no? O sea, bueno, como mínimo, que es la estatal, o sea, lo que está haciendo China no tiene nada que ver con lo que están haciendo comunidades de software libre, ¿sabes? Es como, hay que coger el monolito, romperlo y ver cada piedra, cada componente, lo que es, ¿no? Vale, y cuando ya todo esto lo hayamos entendido, Marga, ¿qué haremos? Vale, pues, vale, pues yo no me lo he inventado, ¿vale? Sino que lo que yo voy sacando de lugares así como este, donde luego escuchamos y hablamos y componemos una narración común, ¿no? Hay tres cosas que se pueden hacer, que habría que hacer. Una es actuar, que ahora explicaré qué se puede hacer cosas. Otra es pensar, y luego yo le añadiría, que creo que es una de las singularidades de este libro, no del único, por supuesto, pero el trastear, o sea, el ensuciarse las manos, ¿vale? ¿Qué puede ser actuar? Vale, actuar es lo de las luchas de toda la vida, de siempre, defender derechos. ¿Cómo? Vale, pues, por ejemplo, claro, eso, la actuación, pues la gente se organiza y hace cosas más que tenemos que hacer, ¿vale? Aún no hemos hecho manifestaciones en la calle de este tema, pero capaz que el año que viene a lo mejor hacemos la primera, ¿no? Porque se lo merece. Por supuesto, defender regulaciones, que no son la panacea, pero son la palanca que luego legitima que te puedas defender, ¿no? Que haya regulaciones. Exigir registros públicos.
que parece una tontería. En Euskadi hay uno. Pero ¿qué es lo que está? Porque que yo sepa, igual no tengo la información final, hay uno en Cataluña y uno en Euskadi. Es lo que hay en el Estado español. Pero, por lo menos el de Cataluña, solo está obligado a registrar las IAs que se utilizan en la administración pública. Pero, si por ejemplo la administración pública saca una concesión para gestionar el centro cultural del barrio de no sé dónde, como ese centro cultural ya lo gestiona la cooperativa de no sé qué o el grupo de no sé qué o tal, lo que haga allí dentro ya no tiene que estar registrado. Entonces necesitamos registros y entender, o sea, no es que todo el mundo hemos de saber todo, pero como que sabemos dónde está ese registro en la web y sabemos ver allí y sabemos un poco a esto que hay. Porque en Euskadi hay un registro de IAs. Necesitamos hacer auditorías ciudadanas. Vamos a ver, esta IA, ¿esto cómo está funcionando? Auditorías ciudadanas no hace falta saber nada de informática, porque vamos a los resultados de cómo funciona una cosa, a lo que se ve por fuera. En Euskadi tengo entendido que el gobierno vasco sacó una licitación, ¿no?, por 1,6 millones de euros para tener un sistema de detección de melanomas, que es el sistema Quantum Skin, que lo puso en funcionamiento. Eso es que la doctora hace la foto llega a no sé dónde y el sistema te hace la predicción. Entonces, con una auditoría ciudadana que hizo la Fundación Cibio, según la Fundación Cibio, este sistema se equivoca en una vez de cada 4, o sea, acierta 3 de 4, o sea, 75%, que es mucho error. A lo mejor si reconoces matrículas de coche, pues bueno, es un error que... Pero, claro, aquí es mucho error. Entonces, claro, aquí hay mucha tela que cortar, porque la empresa dice, es que las fotos no vienen bien hechas. Y la doctora dice, a ver, yo la hago con la luz que hay y con mi teléfono móvil, porque nadie me da un método, ahí no tengo en el ambulatorio un sistema sofisticado de fotos, ¿vale? Entonces, la empresa dice, es que las fotos vienen oscuras. Pues nos mandáis la foto oscura y la doctora dice, no, es que la persona tiene la piel oscura. Ahí hay mucha tela que cortar, ¿vale? Mucha tela que cortar. Pero es un sistema que está gestionando el derecho a la salud en la medicina pública. O sea, no es el ChatGPT que se ha inventado, no sé qué. No, esto es derecho a la salud en los ambulatorios, en la medicina pública, en Euskadi. Entonces, necesitamos registros de lo que hay y hacer auditorías de lo que hay para ver cómo está funcionando. Y ahora mismo, por la auditoría que hizo la Fundación Cibio, el Quantum Skin, 1,6 millones de euros, ahora está bajo sospecha, está en estudio, de ver si chufla o no. Vale. Estamos en actuar, ¿vale? Está toda la lucha con la construcción de centros de datos, que no sé si por aquí hay amenazas o qué, eso no lo conozco. Está el tema de toda la gente que de hoy a mañana se ha quedado sin trabajo, porque tenía una profesión, pues era traductora, o era correctora de textos, o era diseñadora. Vale, y esto es como, pues te fastidias porque no puedes estar contra el progreso. Bueno, sí, vale, no puedo estar contra el progreso, pero cuando se cierran los astilleros se hace una reconversión. Cuando se cierra la minería se hace una reconversión. Ahora hay una profesión, vamos a imaginar que es traductoras, que había 5.000 y con 100 tenemos suficiente. Estupendo, pues hay que hacer una reconversión. ¿Qué es una reconversión? Dinero para que la gente pueda vivir en lo que consigue tener otra profesión. Porque una traductora de 50 años no se puede convertir en 3 meses en profesora de yoga. Igual que vino el PERTE, cuando la pandemia, y vino un dinero porque no podíamos trabajar, igual que hay dinero para Andalucía porque se ha negado, y no se puede tal, igual que hay sectores que se reestructuran. Es decir, yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero la mía es que el Estado español te mete la IA por los ojos, o sea, te la mete embutida. Hay cursos de IA, como la practiques la IA, la innovación de la IA, la subvención
¿vale? Pues 1 euro para innovación, 1 euro para reconversión. Quiero decir que ahí vamos a lo de las manifestaciones esas que haremos el año que viene, ¿no? Como que es, oye, te fastidias, bueno, no, porque es un vector de acumulación muy fuerte, es un vector de acumulación capitalista todo esto. No es que yo he tenido mala suerte en la vida y he cogido porque son profesiones que existen y la gente ha estudiado para hacerlo. No es que a mí me ha dado por ser traductora, sino que eso es una actividad profesional, ¿vale? Entonces, la cuestión de las reconversiones, la cuestión de los modelos públicos. En el BSC en Barcelona está el supercomputador Mare Nostrum y el Gobierno de España ha puesto mucho dinero, no sé cuánto, para que haya modelos de lenguaje en todas las lenguas cooficiales y ha creado unos modelos. Ahora, esos modelos tienen programas para que son modelos software libre, o sea, siguen el patrón de software libre de arriba abajo, ¿vale? Financiados con dinero público, como la escuela pública, como la sanidad pública. Público, público, público. Los pone, ¿para qué los hace? Para que sean adoptados por la industria y para que sean adoptados por la administración, ¿vale? ¿Vale? ¿Y la ciudadanía qué? ¿Y nosotras qué? ¿Qué plan hay para que eso sea accesible a los colectivos, a los grupos, a la gente que quiere experimentar, a la gente que quiere cacharrear y tal, ¿no? ¿Sirven para algo o necesito una gran infraestructura para correrlos? Vale, pues toda esa vigilancia y toda esa reapropiación es también una línea de acción. Vale, pues con esto se me acaba la batería de actuar. Pensar, ¿vale? Pensar. Pensar siempre es necesario, pero ahora yo realmente creo que el llamamiento que tenemos es actualizar qué es lo humano. ¿Qué es ahora lo humano? ¿Qué es lo que hay que defender de la humanidad? O sea, ¿qué es aquello de lo que podemos despojarnos? Pensábamos que esto era humano, pero al final esto lo puede hacer una máquina, pues ya no lo consideramos humano. ¿Y qué es lo humano? Y a lo mejor está pasando como cuando lo de Copérnico y Galileo, ¿no? O sea, cuando se consideraba que la Tierra estaba en el centro del sistema solar, ¿vale? Y ya se veía que astronómicamente y tal cuadraba más si se movía, pero era impensable. ¿Cómo va a ser que lo humano no esté en el centro? Imposible. Tiene que estar en el centro, o sea, ¿cómo se te ocurre? Y se tardaron 3 siglos en mover eso, porque realmente fue una humillación considerable. Brutal. Entonces, quizá que ahora estemos en un momento parecido de volver a pensar qué es lo humano. Entonces, yo observo como algunas líneas de pensamiento que lo que vienen a decir es, bueno, la inteligencia artificial no tiene sentimientos, la inteligencia artificial no tiene intuición, la inteligencia artificial no tiene creatividad, todo lo que no tiene, ¿no? Que yo, bueno, sí, vale, pero digo, ¿no será que estamos reedificando esa pirámide en la que lo humano está en la punta de arriba de todo, porque es lo superior a todo? Superior a las máquinas, a los animales, a las bacterias, a todo, y hay esa pirámide de poder y de hegemonía, y queremos mantenernos ahí en la punta de la pirámide y diciendo esto es muy inferior y lo otro también, ¿no? Bueno, tenemos la oportunidad de pensar y de construir una colaboración con lo humano en términos de horizontalidad. Es verdad que esa propuesta no es la que nos viene de la industria, ¿vale? Pero podemos tener el deseo de horizontalidad, el deseo de destruir todas las pirámides, incluso en la que yo, mi pedestal, ese pedestal donde estaba la radio, fuera, ¿no? Y vivir relaciones horizontales también con lo no humano, ¿no? Y ahora tenemos una oportunidad de pensar esto, porque estamos en el momento cero, ¿no? de todo esto, entonces hay oportunidad de inventar, de crear, de innovar. Y bueno, dirás, bueno, esto sí son cuestiones filosóficas que está bien, ¿no? Pero bueno,
No, son cuestiones filosóficas, pero que tienen aterrizajes en la vida y, por ejemplo, yo diría que ahora mismo el sector de la enseñanza, no sé si aquí hay gente que trabajéis en la enseñanza, está completamente tocado por esta tecnología y hay que plantearse qué enseñamos a las personas de 12 años, de 14, de 16, de 18, de 24, qué es lo que hay que enseñar y cómo hay que enseñar y qué es lo que hay que saber y qué es lo que ya no hay que enseñar, ¿vale? Es una profesión que no está en riesgo de despido, como las traductoras, pero está socavada, ¿no? Porque no sé, los presupuestos con los que se trabajaba, no sé, ahora mismo están en crisis o implosionados, o se tienen los sentidos de lo que es el conocimiento y todo esto, pues se tienen que volver a hacer, ¿vale? Vale, y luego estaría la cuestión que para mí es apasionante, ¿no? de trastear, ¿no? Trastear yo lo llamaría pues como ensuciarse las manos, ponernos manos a la obra, ¿vale? Ponernos manos a la obra con lo que podría ser algo que hay indicios, pero hay que, no sé, armarlo bien, que podría ser una tecnología comunitaria, que podría ser una tecnología barrial, que podría ser una tecnología popular, ¿no? A qué problemas podría dar solución, pero no solo a qué problemas podría dar solución, sino cómo practicamos horizontalidad, con esas máquinas, cómo experimentamos relaciones de no poder. Quiero decir que no todo en la vida es lo que me sirve para algo. Hay cosas que no me sirven para nada, pero me flipan, ¿no? Y a veces simple pues una fiesta o ¿no? Todo eso, digamos, en ese deseo de trastear, yo creo que hay esa componente también de entender, de llegar más allá, no sé, de ver qué da de sí, de aprender, como un placer, como un gusto, ¿no? Como una potencia. Siempre lo pienso en colectivo, ¿vale? Como en colectivo. Entonces, hay mucha gente trabajando para que podamos tener tecnologías locales en el ordenador básico que tiene todo el mundo, o casi todo el mundo, en su ordenador piltrafa de 600 euros, ¿vale? Para que ahí se puedan hacer cosas. Hay mucha gente trabajando en modelos pequeños y situados, ¿no? Como no el gran ChatGPT que sabe de todo, en todos los idiomas y le pregunto de todo, sino no, como algo, sí, acotado y tal, pero como digamos, modo bicicleta, ¿no? No puedo comparar un avión con una bicicleta, pero la bicicleta, en muchos casos, es lo que prefiero, ¿vale? Podría ser esa idea. Hay mucha gente trabajando en construir datasets, conjuntos de datos para entrenar modelos de lenguaje de calidad, sin sesgos, que sean significativos, que no sea todo lo que recojo de aquí por allá, todo con basura y tal, en proyectos colaborativos, ¿no? Y hay mucha gente que está por socializar el conocimiento, mucha gente, por compartir, no digo enseñar, sino por caminar juntos, juntas, en esta aventura de reapropiarnos de ese conocimiento. En Hack Labs, pero también en universidades, también hay tejidos, hay economía social, quiero decir que no estamos tan mal como puede parecer, ¿vale? Hay mucha voluntad, quizá más, ahora mismo más voluntad que organización. Y bueno, como yo, o sea, algunas veces cuando explico esto me dicen, y si me lo decís, pues yo lo escucho y lo acojo con mucho respeto, ¿vale? No es que diga, se puede decir que es como que yo estuviera blanqueando la IA, ¿no? Como que yo estuviera lavándole la cara. Vale, yo no lo veo así. Lo que yo me plantearía es verdad que cuando trasteas te manchas las manos, porque evidentemente si yo enciendo un ordenador para probar no sé qué, consumo energía. Eso, y la memoria esa tiene unos minerales que han salido de no sé dónde. Fijo, lo sabemos, ¿vale? Lo acepto. Tiene un coste. Ahora, ¿cuál es por eso, algo a pensar en colectivo, ¿no? ¿Cuál es el coste de no trastear? ¿Cuál es el coste de decir no?
esto fue, o sea, fuera, olvidamos, me lo quito de la cabeza. No intentamos esa reapropiación de conocimiento. Eso también tiene coste, yo creo, puede tenerlo. Entonces, para mí, esa es la pregunta, digamos, que podría ser la pregunta que articularía pues, toda esta tesitura en la que ahora tenemos que afrontar, ¿no? Y bueno, yo lo último que voy a decir es que ahora mismo es una tecnología esta que se está experimentando con los débiles, con las personas débiles, con la que tiene el melanoma, con la que está en la frontera, con la que envía el currículum, ¿vale? Pero nadie nos quita que se pueda dar la vuelta a la tortilla, porque yo digo, si hay el sistema COMPAS, por ejemplo, que predice si una persona que está en la cárcel puede salir en libertad condicional porque va a ser reincidente o no va a ser reincidente, ¿vale? O hay un sistema Biogen que predice, cuando una mujer ha sufrido un maltrato, predice si su agresor va a reincidir o no va a reincidir. Y según la predicción, si va a reincidir, se le aplican unas medidas de protección, y si no va a reincidir, si el sistema dice que no va a reincidir, no se le aplican esas medidas de protección, ¿vale? Que se está asumiendo que todas esas conductas obedecen a patrones que han podido ser extraídos, ¿vale? Y metidos en estos automatismos. Y yo digo, la corrupción, por ejemplo, también obedece a patrones, ¿no? Entonces vamos a entrenar un bicho con todos los currículos de todas las personas corruptas y las no corruptas, y vamos a meter ahí todo, y entonces cuando alguien se postula a ministra, no, tú no, porque esto te vas a corromper. Siguiente. No, tú tampoco, porque te vas a corromper. Siguiente. Porque también obedece a patrones. Quiero decir que aquí estamos asumiendo en modo débil que se nos cae el encima, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no podríamos pensar en una posición más ofensiva, más beligerante? Por eso pienso que es un libro militante, porque yo a lo que aspiraría, no yo a organizar los conflictos, sino a que animara a organizar los conflictos. Y los conflictos también, tanto puede ser contra un centro de datos, tanto puede ser pedir la reestructuración de gente que ahora se ha quedado sin trabajo por la cosa esta, como hacer el sistema este que predice la corrupción y aplicarlo a todas las listas electorales y ver si funciona o no. Bueno, entonces, pues nada, yo lo dejo aquí y yo estaré encantada ahora mismo de escuchar todo lo que tengáis que decir. Buah, ha sido un resumen súper completo, ¿eh? Y además un montón de problemas encima de la mesa. Esa acción que decías de coger el coche, ¿no? Y descomponerlo, ponerlo encima de la mesa un taller y observar entre las que participamos de la sociedad y qué es esa parte, aprender juntas, mirar. Pues este sería como el manual, no de IKEA, más bien de Makea, ¿no? Sí, uno de ellos, porque no pretende ser él ni con copyright ni nada, todo lo contrario. Este libro se puede copiar, también se puede comprar y se puede cuidar que se sostengan las editoriales que hacen estas apuestas, en este caso Traficantes de Sueños, y el entorno también, ¿no? de producción de conocimiento y todo. Al final es un debate abierto lo que quiere proponer Marga, y nos da unas herramientas, pero muchas están ahí, ya las tenéis, y no hace falta leerse el libro para empezar a debatir, que si lo leemos y lo disfrutamos y eso da pie a debatir, todavía mejor. Pero igual tenéis cosas que compartir. Porque seguro que la mayoría de personas tenemos una experiencia respecto a esto. Tenemos un sentir y algo, entonces no se puede leer, pero yo creo que el tema está en la calle ya. Sí. Ya le podemos hincar el diente. De afectadas y afectados por la IA. Las IAs múltiples para no... Por las IAs múltiples, pero eso afectadas, es. porque... Eso es. Bueno, y quizá liberadas por otras, ¿no? Sí. Bueno, hay efectos positivos. ¿Cómo os afecta? Una cuestión, ¿no? Para romper el fuego un poco. ¿Qué relación podríamos establecer en esa, digamos, en la línea que tú hablabas de actuar
entre el acceso colectivo, público, al Big Data, a los grandes repositorios de datos para trazar cursos de acción como los que has comentado para darle a esos usos de las IAs un uso más democrático. Por ejemplo, ¿qué datos deberían ser públicos para trazar perfiles de corruptos o corruptas? Por ejemplo, la base de datos de la agencia tributaria, que es ingente y políticamente muy, muy caliente, deberían o podrían ser públicos. Las opciones de compra y de consumo de combustible, por ejemplo, de las personas o de los sectores industriales, podrían ser públicos, o cómo podrían socializarse esos datos, que son la materia prima a partir de la cual trabaja la IA, para que eso realmente tuviera una atracción política y pudiera dar lugar a reivindicaciones políticas duras. O sea, simplemente si se analiza ahora, por ejemplo, el debate que está habiendo en la izquierda de este país, pues es simplemente patético el nivel de debate que está ahora sobre la mesa, y este tipo de cuestiones están años luz de lo que se plantea como un problema, digamos, políticamente decisivo para la izquierda del Estado español, por no hablar de las izquierdas, digamos, regionales o autonómicas. Entonces, realmente hay, o sea, ¿qué tipo de acceso tendríamos que tener a ese gran reservoir de datos que son los que construyen o los que alimentan estas estrategias de creación de IA o de creación de otros procesos? En el ámbito educativo, el debate sería increíble. Es decir, lo primero es que se lo propongan las comunidades, ¿no? O sea, porque parece que son las políticas de datos vienen de fuera y las podemos hacer. Podemos crear comunidades de datos, exigir. ¿Cuál sería el modelo para trazar líneas claro, de socialización de los datos a través de propuestas políticas duras o interesantes, sofisticadas, por decirlo de otra manera, que nos permitieran articular lo que tú estabas planteando en la rúbrica de acción, sobre todo? Claro, depende, yo creo que sería como del caso de uso, o sea, depende de lo que queremos ver. Pero, por ejemplo, está el proyecto Aimurai. En Argentina, compañeros feministas han llegado a un pacto con los juzgados, porque todas las sentencias son públicas, en realidad, ¿vale? Solo que son de difícil acceso, o sea, vale, entonces han metido en los servidores de los juzgados un automatismo que lee las sentencias que tienen que ver con género, y entonces extrae datos. Los datos son, pues, cuál era la acusación, cuáles eran los atenuantes, qué pena se dio, no sé qué, no sé cuáles son los datos, ¿vale? Y, digamos, lo que saca de ahí lo que sacan es como un Excel, vamos a decirlo así, que luego ellas como movimiento analizan. No es que el análisis esté hecho, ¿no? Entonces, esto es un caso de acceso a datos. ¿Y lo han conseguido? Sí. Si miras el proyecto Aimurai, lo han conseguido. Sí. Luego, yo diría que en todos los dispositivos en los que se han propuesto o se han intentado políticas de transparencia, por ejemplo, la estrategia es ocultación por ofuscación, las leyes se cumplen a medias y hay mucho esconder, porque realmente sí que se puede incidir con políticas fuertes sobre los datos y sobre el análisis colectivo de los mismos, que también tiene que ser lo que moviliza la acción colectiva. Y luego está cómo tratarlos. Que también tendría que haber patrones, digamos, para los movimientos sociales o para los partidos políticos, viejos o nuevos, tendría que haber patrones que orientaran sobre cómo deberíamos pedir o socializar qué datos y en qué áreas, por ejemplo, la planificación económica. Sí. O sea, ¿qué datos necesitaríamos en términos de consumo, sesgos de clase, pobreza, exclusión, consumo de combustible, etcétera, etcétera? O sea, ¿qué tipos de datos necesitaríamos para hacer una experiencia como la de Aimurai? Es decir, ordenar un poco toda esa estrategia, porque esa experiencia parece muy atractiva. Sí. Si se hiciera a escala de la Unión Europea, el movimiento feminista podría hacer cosas. Sí. Claro. Bueno, aquí planteas también el caso del estudio de datos del feminicidio, ¿no? En México. Sí. Ese es un caso, o sea, a mí me voy un poco de tema, pero no.
me sorprendió, por ejemplo, que cuando la pandemia no tiráramos de datos nuestros. O sea, la gente sabíamos quién tosía, quién estaba con fiebre y que lo sabíamos todo el tiempo, ¿no? Y no, o sea, y nos quedamos ahí un poco paralizados, como embobados, ¿no? De, pues ya no sé, que miro por la radio o por la tele, me explican cómo están las cosas, que lo sabemos, o sea, que es esa privatización que luego te la devuelven empaquetada. Pues sí, es que ya nos lo decimos unas a otras y sabemos cómo está el barrio. O sea, no se hizo, que yo sepa, ningún experimento. Es verdad que todo tiene limitaciones y tal, ¿no? Pero como un empoderamiento de datos. Eso me llamó la atención, ¿no? Porque era un momento para ver, teníamos tiempo para hacer código. Estamos ahí cerrados. ¿Y se podría mapear las 12 áreas en las cuales sería bueno disponer de esos datos para que haya líneas de...? Pues eso estás tú, Carlos. Y los que tenéis una visión económica en cada sector, hay unos datos que pueden ser de más o menos interés. Desigualdad, obligaciones fiscales, posición fiscal, transparencia, planificación económica. Ahí, a partir de lo que decía Marga, me venían a la cabeza cosas como muy diabólicas. Pero la cosa es que eso tiene un sesgo político de ofuscación y de obturación que dices tú, muy bestia. Y si no hay unas estrategias de politización relativamente bien pensadas, puede haber una disgregación muy interesante, pero no sé, que se deje cosas ahí fuera. Pero bueno, lo dejo ahí. Pero, o sea, yo veo que es una línea interesante. Es verdad que hay que como centrarse en algo, coger la línea de experimentación, que quizá no es lo mejor, pero es una. Tenemos 20, pues cogemos una. La corrupción o lo que sea. Sí, o el... pero el PNR, los planes de financiación europeas post-pandemia. Por ejemplo. Nadie sabe qué ha pasado ahí. Ni aquí, ni en Italia. Nadie sabe quién se ha aprovechado. ¿Cómo se ha hecho eso? Pues ahí podría haber ahí... Hay también periodismo también, hay que hacer investigar. Sí, bueno, pero yo creo que, por ejemplo, ha habido una tradición que Marga ha vivido de muy cerca, de autogestión de medios independientes, radios, que en su momento era una tecnología que yo qué sé, a una persona cuando se inventó la radio te parecía ciencia ficción, había que ser un erudito y hablar... Sí, y se socializó, se colectivizó, se pusieron y hubo que luchar y todavía se sigue luchando en mantener. Y con la inteligencia artificial como que hay como una especie de parálisis que tiene un elemento son los datos, pero hay más, ¿no? También. Y luego cómo nos afecta, porque también decía Marga, es que aquí tampoco caben posturas, yo creo que muy puras para nadie, porque es imposible sostener la vida hoy en día sin un grado de tecnología que te sometes más o menos. También decirle a gente que encuentra alivio en la inteligencia artificial de sus males psicológicos y culparlos como imbéciles, pues tampoco es... O sea, vivimos en una sociedad de mierda, donde también hay usos de la industria que indican cosas graves que no se solucionan con más inteligencia artificial. Pero tenemos que buscar... Eso también es un gran escáner de la inteligencia artificial de carencias sociales, ¿no? Estructurales, que intenta suplir y se lo reproduce. Pero hay que darle la vuelta. Hay cosas bonitas, sí, ¿no? En una charla, una chica dijo que ella estaba encantada con ChatGPT porque no la juzgaba, podía hablar todo, bueno, era un espacio seguro y tal, ¿no? Y después esa chica dijo a todo el mundo, ¿no?, que ella era autista. Y yo pensé, capaz que estamos teniendo relaciones autistas, o sea, estamos todo el mundo un poco autistas, y entonces, claro, nos viene bien esto porque da respuesta a uno, si alguien es autista, pero como tendencia social, ¿no?, proponerte una interfaz que habla solo contigo, todo ese diseño de privatización, ¿no? Y claro, hasta ahora el capitalismo tenía acceso a los datos de comportamiento, o sea, vamos dejando los datos, ¿no? Si pago con la Visa, si compro la tarjeta de metro, si cojo un viaje, etcétera, ¿vale? O lo que miro en internet, si busco no sé qué. Pero ahora las personas están explicando su subjetividad. Ya no es lo que hago, ya es lo que siento.
¿vale? No hago nada, estoy aquí. Pero ahora yo, ¿qué siento yo? Vale, pues eso que siento se lo estamos diciendo a empresas que tienen una panorámica de toda la subjetividad humana y que están en contacto directo con Trump, o sea, que son todo menos favorecedoras de la humanidad, ¿no? Y eso es brutal. Pero ese uso es alto de personas que interactúan psicológicamente. O sea, Sí, sí. cifras de eso. La gente O sea, joven. cifras Estoy no- deprimido y me hablo allí. Sí, sí. Yo tengo dos personas en mi cuadrilla que están en este tipo de relaciones de lo dejamos, volvemos, lo dejamos, volvemos, que cada vez que lo dejan, independientemente de que vayan a visitar una terapia profesional, hacen terapia con ChatGPT, le ponen en el prompt, actúa como un terapeuta lacaniano, como psicoanálisis, como ambos o lo que sea, me ha vuelto a pasar esto, estoy en una situación, ayúdame a marcar límites, lo que sea, y van rellenando los días de terapia hablando con ChatGPT como si fuera una mezcla entre amistad y terapeuta. De hecho, lo ponen ya en el prompt. Esa idea de no juzgar, lo que antes podías hacer, por un lado, en terapia profesional, y por otro, tomando un café con tu círculo de afinidad, hay gente que ya lo hace. En mi entorno esto se hace. Sí, sí, debe ser bastante común. Pero claro, O sea, no, sí, está. hay mucha, y es legítimo también en el siguiente sentido, que es una de las cosas como más contradictorias que yo creo que puede generar como el mercado de la inteligencia artificial de tipo modelos del lenguaje, generativa, para ir especificando, ¿no? Que sería importante también poner nombre a cada una para no mezclar todas y ver, ¿no? Lo que sería pues la inteligencia artificial conversacional, ChatGPT, por poner el ejemplo más paradigmático. Aquí estamos enganchados a una especie de relación también un poco religiosa. Estaba pensando, a ver, que se habla mucho no sé, de la transición del capitalismo al feudalismo o a un feudalismo capitalista reforzado y está también la emergencia de una relación como religiosa, ¿no? ¿Por qué lo dices, religiosa? Pues porque hablamos a estos seres como si fueran ángeles o santos o la iglesia, confesiones, estructuración simbólica, en fin, de todo esto. No, decía Feuerbach que habíamos creado la humanidad, los dioses, a nuestra imagen originalmente, como dispositivos colectivos, luego se nos fue de mano y los dioses hicieron que los humanos se parecieran a ellos, o sea, instauras un orden y luego alineas a los humanos contigo. Y con la inteligencia artificial nos está pasando un poco lo mismo. Yo creo que veo una manera de relacionarse con la tecnología que antes era más animista, que es otro momento del desarrollo de la religión como algo colectivo, donde muchas tribus tienen como más capacidad de intervenir y no hay una jerarquía eclesiástica. El animismo es una época como del software libre, que la gente hace programas que son pequeños espíritus y funcionan. Y ya tenemos los primeros dioses, ya claro, con forma humana que pueden hablar, etcétera, oráculos. Y hay mucha historia en la resistencia también de la religión que igual podemos aprender. Yo qué sé, los anabaptistas, que cuando imprenta también genera otra relación. Yo creo que hay un revivir de lo tecnológico como si fuera religioso, ¿no? Simondon vivió una condición psicológica que se categorizaría como autista, que antes has mencionado autismo, y que alguien que habla con ChatGPT, pero hay muchos autistas que son de los que desmontan todo lo que pillan. Y sí, Simondon era uno de ellos, porque también el autismo es una manera de estar en el mundo, que a veces tienes un apego con los objetos, y lo mencionas a Simondon, y yo creo que es un autor que nació politizado, murió muy joven. De hecho, prácticamente se metió en un taller y ahí tuvo varios ingresos en psiquiátricos y creo que se quitó la vida. Y su obra es impresionante, ¿no? Solo su tesis doctoral, bueno, algún escrito más luego posterior, pero fundamentalmente su obra es su tesis doctoral y salieron 2 libros de eso. Sí, bueno, claro, no veas el poder que tuvo la Iglesia con todas las confesiones, ¿no? Sí.
pensaba, o sea, en el caso de estas amistades tuyas, quizá una... Como, un amigo mío. Sí, bueno, pero que... Sí, quizá un servicio que se hubiera construido en base comunitaria, ¿vale? Pues a lo mejor esas personas, a ver, yo no soy terapeuta lacaniana, entonces, pero igual le diría, mira, baja la tapa del ordenador y vete al gimnasio. Se acabó, ya no hablo más contigo. Pero todo el diseño es a capturar. Eso es diseño, no está en el porque sí. También hay un problema ahí de... No, te quería preguntar si hay algún colectivo que ya esté trasteando, digamos, con el que se pueda colaborar. Por ejemplo, dice el ejemplo de este colectivo feminista que está en Argentina, si hay algo aquí más accesible con el cual poder colaborar trasteando, ya sea para la generación de datasets o entrenamiento de modelos, con una perspectiva, digamos, más ética y más comunitaria. No hay prácticamente nada. Yo no Vamos conozco. a crear una. Vamos a crear una. Sí. Desgraciadamente. Ya pero nos vale, ¿no? Ya nos vale. Sí. O sea, es patético. Bueno, pero la idea era... La idea era fundar organizarnos. una religión nueva, ¿no? Entonces, ahí, con la profecía. Ahí por sectores, es que hay una... Me he releído el libro porque originalmente pues le eché un vistazo cuando Marga me pidió una primera versión o segunda o 28ª, no me acuerdo, pero y ahora con la excusa de esto me lo he vuelto a leer. Entonces, claro, he descubierto cosas que no me acordaba antes o que nunca llegué a leer. Y se me olvidó lo que iba a decir. Un grupo que trastee. Sí, y hay sectoriales, exacto. Me he enganchado con lo del ajedrez y el Go, que resulta que nos han vendido como el supermomento histórico en el que siempre es una superempresa, ¿no? Crea una inteligencia artificial, en su momento fue IBM y ahora han sido Google, por ejemplo, ¿no? Con AlphaZero y AlphaGo, los que han sacado una nueva inteligencia artificial que arrasó con todas. Y curiosamente, después de esa demostración, pues son comunidades de software libre los que mantienen este software para jugar al ajedrez de inteligencia artificial, que se alimenta y se entrena comunitariamente y que ahora vapulea a lo que hay. No hay ninguna empresa que pueda competir con las opciones de software libre construidas comunitariamente en el Go ni en el ajedrez. Que esto es muy bonito y no tenía ni idea. O sea, es el ejemplo de que se puede, pero no lo tenemos y eso es triste, ¿no? Yo lo veo triste porque, vale, a lo mejor necesitas un poco de hardware, pero el otro día, vi un crowdfunding que había hecho un medio de comunicación alternativo, que no me acuerdo cuál, si era la Directa o qué, bueno, había conseguido 150.000 euros, que me parece fenomenal, pero es que a lo mejor con 5.000 ya nos compramos un maquinón adecuado, ¿no? Sí, sí. O sea, 5.000 euros, vale, sí, no los tengo aquí en el bolsillo, pero a ver, si nos ponemos, salen, ¿no? No es... Entonces, ¿cómo es que no tenemos eso? Pero no solo en Bilbao, no conozco ningún lugar ahora mismo en el Estado español donde se esté trasteando Pero seguro de que verdad. está haciendo. No, igual yo a veces que ya digo, paso de investigar más y navegar más. Hay regiones de internet que no hemos llegado ni a asomar la cabeza, Marga. Probablemente haya, pero es cuestión de crear y conectarlas. Yo no conozco, pero... No suenan todavía, ¿no? No llegan al debate político. Bueno, sí, en las universidades sí. Y es un poco también a lo que, o sea, un poco la duda, ¿eh? O sea, yo quiero creer en todo esto, quiero trastear, tengo ganas de trastear, pero hasta qué punto también la metáfora, más que la metáfora del coche, me viene también la central nuclear. Es decir, esto lo que nos lleva es un poco a la cuestión de las infraestructuras, o sea, esto no podemos pasar, porque al final, un poco lo que has dicho tú, el ejemplo que has puesto de Wikipedia, ¿no? Todo esto al final, y no sé hasta qué punto desafía también la idea de software libre, ¿no? O sea, en la universidad desarrollan Latch, desarrollan cualquier modelo que lo ponen a disposición en GitHub, ¿no?
y esto luego lo coge Meta y lo dice, muy bien, yo esto lo cojo, ¿no? O sea, que el que está hackeando a los usuarios es Meta, ¿no? Cojo yo esto que habéis desarrollado, como al final el marco lo he puesto yo, el marco de desarrollo lo he puesto yo, cojo y esto y lo implemento. Un poco lo que ha hecho Google y cómo opera Google también, ¿no? Con todo el tema del software libre y así. Entonces, yo creo que aquí es como muy central en la cuestión de las infraestructuras, porque todo lo que podamos hacer, si no lo hacemos en nuestras propias infraestructuras, es una cosa que se la llevan, que la parasitan, ¿no? O sea, que en cierto sentido, no sé si hace que, no sé, quienes estáis trabajando en este tema, lleváis el tema del software libre y así, hasta qué punto, no sé si es la inteligencia artificial o es el capitalismo de plataformas, hasta qué punto pone en jaque también y nos obliga a redefinir lo que es el software libre, porque el software libre lo pensábamos desde el software y ahora mismo pues necesitamos hardware. O sea, necesitamos la única manera de controlar los flujos o de evitar que sean flujos que se nos escapen de las manos es teniendo hardware, ¿no? Y es una, no sé, es difícil, o sea, es difícil. Y que quizá una de las claves, yo creo que la idea de romper la idea de inteligencia artificial, igual dejar de utilizar este término y empezar porque ya tiene todas esas connotaciones y nos lleva un poco en esa dirección, ¿no? Porque en realidad quizás se le puede llamar una inteligencia artificial es conocimiento, producción de conocimiento social parasitado por un modelo de lenguaje que utiliza un modelo de inferencia estadística para darte un resultado de acuerdo con un diseñador. No lo sé. Es muy largo. Pero bueno, igual en iniciales. Igual tiene que alargarse, ¿no? Pero eso, un poco que me parece muy interesante la idea de, ¿no? Como también desnaturalizar la idea de la nube, ¿no? Con la inteligencia artificial lo mismo, pero sobre todo infraestructuras. Yo creo que aquí la cuestión es llevarlo a infraestructuras. Pero, no sé si tenemos que construir, igual no tenemos que construir muros de hormigón para retener el reactor nuclear, pero casi, ¿no? No, yo sí, pero no, porque el otro día hice un poco el cálculo y básicamente la capacidad que tenemos de computación con móviles y ordenadores de casa y de la oficina, si quisiéramos reclutarlos y tal, todavía le podría hacer batalla a todos los centros de datos. Nos ganan, pero somos muchos, seríamos peligrosos como capacidad de cómputo planetario, lo que tiene a nivel individual. Si le sumas el institucional, pues es suma más y todavía está descoordinado. Es el problema de organización, vamos, ¿no? De siempre, pero traducido en tecnológico. Lo sorprendente es lo poco. Por ejemplo, ahora estamos en una librería pública, colectiva, autogestionada. Esto en su momento fue una revolución también. Los libros tuvieron una irrupción súper fuerte en la manera de organizarse políticamente, la escritura, fundamentalmente, sociedades que se transformaron. Y luego hubo revolución que tomaron esa transformación técnica e hicieron con ello otra cosa, como colectivizar el saber y producirlo. Sería impensable la vida colectiva sin textualidad, ¿no? Autogestionada, impresa, producción de pensamiento. En algún momento quizás pase lo mismo con algunas de las técnicas que hoy llevan el nombre de inteligencia artificial. A mí una de las cosas que me fascina y lo explicas muy bien en el libro es que la inteligencia artificial generativa, la que produce texto e imágenes que estamos acostumbrados en los últimos tiempos, es una que realmente es intelecto general. O sea, todo lo que hemos producido como humanidad está ahí condensado. Qué bonito es poder hablar con una biblioteca que es de todos. De hecho, esto es una parte que está un poco turbia de la industria, que es una alianza muy extraña, así como muy de película cyberpunk, que es entre el movimiento de liberación del conocimiento, Steve Jobs o Anna's Archive ahora, digamos, de piratear todo el conocimiento del mundo, todos los libros, todo el científico, todo lo que se artículos que se publican, etcétera, y que hace poco pasaron a la prensa igual titulares porque hicieron una copia entera de Spotify y la empezaron a distribuir, etcétera.
la inteligencia artificial se ha alimentado de ese tesoro pirata descomunal que habían generado pues, piratas y saboteadores del copyright. Es una alianza un poco horrorosa, porque la idea no era alimentar una industria por la puerta de atrás, ¿no? Ahora Ana Archive también está ofreciendo un servicio directo para que las grandes tecnológicas se conecten al archivo Ana Archive de forma más directa. No entiendo la dimensión tecnológica de eso. Pero el mismo discurso de la peña de Ana Archive también es bastante prometeico respecto de la IA. Entonces ahí también me parece que se da algo como que también paradójico y curioso. Sí. O sea, para los que hace 25 años que descargamos libros y demás es una panacea total en Archive, digamos. Es como la realización un poco más lograda de poder descargarte cualquier cosa, sea un paper, un libro, un disco, etc. Es lo justamente los pergeniadores un poco de ese servicio, digamos, están ofreciendo una vinculación directa a las grandes corporaciones y están a favor de eso directamente. Bueno, ahí hay una alianza monstruosa, ¿no? Sí, pero... o sea, quería primero seguir el hilo de lo que decías tú del HAR. He encontrado aquí el proyecto este que tenía anotado, que no sé si lo conoces, AI Orde, con H. Es un proyecto para compartir GPUs en ordenadores personales o académicos. Vale. Y a ver, sí que es interesante, creo, lo que propones, porque nos obliga también, pienso, a repensar lo hacker, que está un poco alicaído y quizá ahora pues tenga sentido retomarlo. En Madrid hay 2 Hack Labs que ya no se llaman Hack Labs, no se quieren llamar Hack Labs, no sé si tienen un nombre común. Creo que es como una buena idea, porque lo que teníamos, o sea, los hackers que teníamos, por ejemplo, ahora hay que meter el tema medioambiental, cosa que estaba, no aplicaba, ¿no? Pues ahora aplica. Y el movimiento hacker que teníamos clásico se basaba en se ufanaba de la superioridad del código. O sea, hacíamos un GNU Linux que era superior a un Windows, ¿vale? Porque era superior jugando en la liga de los sistemas operativos. Bien, y ahora, ¿qué sería un chatbot mejor? Desde el punto de vista comunitario, colectivo, popular, ¿no? Democrático, pues sería un chatbot que hable poco. Sería, no sé, me lo invento, ¿vale? Porque no lo sé, pero no es, obviamente no es un chatbot mejor en su liga, yo creo ahora mismo, sino es romper esa liga y crear otra, o sea, romper las reglas del juego. Mientras que el movimiento hacker clásico operaba en el mismo nivel, digamos, y con mucho éxito. Y ahora yo creo que es crear otro sentido. Entonces, mi chatbot es mejor porque da respuestas cortas. Mi chatbot es mejor porque no está disponible 24 horas. Tiene horario de oficina. Mi chatbot es... Y hay algunos ejemplos, ¿no? Ya está pasando soluciones de chatbot, ¿no? De IA tipo ChatGPT, que son mejores, por ejemplo, en el consumo de recursos, ¿no? Han sacado IAs provenientes de China, DeepSeek, así que han necesitado 10 veces menos recursos para construirla, te vas a instalar el móvil y usarlo. Entonces también tienes que tener cuidado a la hora de esto que cuenta la compañía, ¿no? De trastear, hacer uso de las infraestructuras, hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Se nos está vendiendo el discurso de que necesariamente pues, es imprescindible desplegar grandes data centers por todo el mundo para poder avanzar y para que la IA sea cada vez mejor. Cuando tú estás poniendo un ejemplo de cómo podría ser una IA mejor, ¿no? Sin que sea que piense un milisegundo más rápido o que esté más sonriente, ¿no? Otra forma sería abordar el tema de los recursos necesarios. Y esto sí, ya claro. está demostrando que es posible y creo que es una cosa que habría que atacarla por ahí, ¿no? Lo que decías también, ¿no? Bueno, pues vamos a ser más eficientes, ¿no? Si ya hay un sistema operativo bueno, un Windows, pues vamos a hacer un GNU Linux que es mejor todavía. Si ya hay soluciones de IA
que son buenas, pero que se han creado a base de fuerza bruta, no de ingenio tecnológico ni científico, sino de fuerza bruta, de tiro kilómetros de centros de datos y al final acaba saliendo casi por probabilidad, ¿no? Un poco. Hay casos, ¿no?, de desarrollos más óptimos, más conscientes, que están permitiendo resultados, si no mejores, iguales, equiparables, homologables a las IAs generales que conocemos, con un consumo de recursos muchísimo menor. Yo creo que eso es algo que habría que empujar un poquito. Pero claro, ¿qué pasa? No todos somos expertos en desarrollar IAs, ¿no? Entonces, a la hora de trastear, algunos compañeros igual pueden dedicarse a esto, pero creo que hay otros trasteos también importantes, otras presiones, ¿no? Pues por ejemplo, comentabas tú el acceso a los datos, ¿no? La información pública o no. Realmente hay muchísima información que en teoría es pública, que debería serlo, porque por ley lo es, pero que está pues muy ofuscada o publicada de manera que es imposible explotarla, ¿no? Bueno, pues una forma de trastear los profesionales también apretar, reclamar, ¿no?, que la información se publique en modelos de datos que realmente podemos utilizar y explotar. O sea, que hay caminos tecnológicos y otros más activistas puros, ¿no?, de reclamación que creo que están unidos y que se puede pelear por ahí también. Esa por la pregunta. Sí, o sea, para mí sí que hay algo que tenemos oportunidad de como cambiar la lógica. O sea, si te dicen, es que, imagínate, mi IA es mejor. ¿Por qué? Porque es más lenta. ¿Y cómo va a ser mejor más lenta? Bueno, pues es que ir en bicicleta es más lento. O sea, no sé, o lo que es un grupo de consumo de verduras agroecológicas, ¿no? Pues que te vienen todas sucias. Las espinacas todas sucias, tardan 1 hora y media en limpiarlas, comparado con la bolsa. Claro, es que es mejor. O sea, es mejor que me venga sucio. Es que es así. ¿Cómo es mejor? En otra lógica. Y entonces yo creo que desde el movimiento hacker, pero que ha de ser un hacker, por eso se ha de reeditar, no un hacker, que no es que el movimiento, bueno, que lo digo desde dentro, ¿no?, con cariño, pero que fuera como un poco elitista o que mostrara esa virtuosidad, sino que ha de estar en alianza con algo popular que le dé el sentido de lo que estamos haciendo. Y entonces es cuando entenderé qué es lo mejor para esa comunidad, ¿no? Y yo ahí veo, no sé, veo oportunidad, veo ganas y veo, no sé, que por qué no sé, o por qué no intentarlo, ¿no? Y se me ha olvidado lo que ha dicho el compañero del fondo. Porque hemos... Un dato influenciado por un video de YouTube que vi anoche que me hizo pensar un poco en esta alianza curiosa entre la punta de lanza del movimiento de recuperación del conocimiento y las grandes tecnologías, que al final terminan un poco encontrándose paradójicamente en una simbiosis de necesidades, ¿no? Corsarios. O sea, no sé si se encuentran, porque las grandes tecnológicas para mí es pan para hoy y hambre para mañana. Es un colapso del conocimiento, ¿no? Porque es como una... O sea, si no creamos... Si aplasto las comunidades, si arraso con todo, si es como tierra quemada, es como ya para qué, ¿no? La gente se desmotiva de... O sea, ahora mismo... Yo qué sé, ¿quién publica realmente un post escrito de su vivencia y tal? Te desmotivas, ¿no? Porque si lo hace el bicho todo el mundo lo hace así y tal. Entonces estás leyendo cosas muertas, no, o sea, hay una apariencia de vida, pero en realidad es trabajo muerto todo. Entonces yo, no sé, yo ahí veo un poco de colapso, la verdad. Es que hay un colapso. Hay colapso. Sí. Sin duda alguna. Además es un colapso peligroso porque en este momento de enorme crisis, trabajar solo con conocimiento muerto en la línea que dices tú, políticamente es un desastre completo. Es un desastre. O sea, porque este momento, desde el punto de vista, digamos, de los movimientos antisistémicos, sería de producción absolutamente nueva, radicalmente ¿verdad? nueva. Si esa nueva política no se produce de modo radicalmente nuevo, con ese proceso
de creatividad salvaje, imagínate si la nueva política la va a producir militantes perezosos que se conectan a la IA para que les cuente qué tienen que hacer. Desastre monumental, ¿no? No sé si los partidos realmente existentes están tirando mucho de IA, dado el desastre programático en el que estamos, pero eso, yo ese peligro de colapso es obvio, y en el ámbito político es monumental, ¿no? A mí me parece interesante que hay una parte de lo que estamos hablando de juntar gente. Por un lado está la pelea digital, digamos, contando que el 90% de la sociedad es analfabeta a nivel de computación y ordenadores. Evidentemente el sistema lo ha querido así, pero se puede atraer eso porque se nos olvida. Cuando la gente piensa en inteligencia artificial, se le olvide que hay una lucha física, ¿no? También hay una lucha, antes estábamos hablando, bueno, ha salido tangencialmente el tema de, no es sequía, es saqueo, ¿no? Los dos centros de datos en Aragón. Ahí hay una lucha donde es mucho más fácil captar gente o llegar a gente, ¿no? Porque es casi una lucha, digamos, ecologista tradicional. O sea, ya no es el mundo de Tron, ¿no? Diciendo a la gente, ¿no? Y creo que también hay que cuidar eso en el mensaje, es decir, esto no solo ocurre en ese espacio digital, tiene consecuencias en lo físico, ¿no? Y ahí igual es mucho más fácil aunar con esa gente, ¿no? Sí, la nube no existe. El último Hack Meeting, que fue en Zaragoza, se hizo, bueno, me dijeron que no era la primera, se vendió como la primera, pero no era del todo, manifestación en contra de los centros de datos, con el lema Aragov, y fue bonito ver pues hackers que salían del centro social ocupado, con personas afectadas de los pueblos, sobre todo gente mayor, que estaba emocionadísima, casi llorando de que había gente joven en su manifestación, porque muchos de estos pueblos están súper envejecidos, les ha caído un centro de datos, van a manifestarse a la capital, se sienten y de repente ven que hay 200 gente joven también pues protestando comunitariamente con eso. Lo que pasa es que tenemos que hablar de los datos. No creo que sea como, no creo que tenga necesariamente que asociarse con el peligro nuclear que hablabas, pero es verdad que es mucho poder. O sea, tener mucha capacidad de cómputo es magmático. Deberíamos de aprender a gestionarlo colectivamente, pero puede suceder a muchas escalas. Y una de las cosas más alucinantes que he descubierto hoy gracias al libro de Marga era estas comunidades de ajedrez que hacen el software para aprender y para disfrutar del ajedrez, que son comunitarias, tienen un sistema distribuido de infraestructura, o sea, desde la comunicación, la capa más de diseño gráfico yo qué sé, de la marca de los iconos del programa, a cómo corre y se entrena en diferentes CPUs y todo eso, digamos, hay una especie de gestión colectiva, de integración vertical, que eso sí que es una cosa complicada, ¿no? Porque cuando en todo esto de la IA, lo que decías de la infraestructura es fundamental, pero desde la infraestructura a lo que un ser humano sin conocimiento técnico puede interactuar, tener una autogestión de todo es lo complicado. Y una de las trampas que has mencionado antes, que yo creo que hay que hablar mucho de esto también, es que el modelo que se está proponiendo ahora de IA pública es solo destilar el modelo, porque se asume que luego hay un mercado nacional que lo va a explotar, etcétera. Pero se desposee a las capas medias de ciudadanía y autoorganización colectiva de poder ejecutar y utilizar eso, ¿no? Y porque no se da como servicio y no existen bibliotecas públicas de GPUs que puedas utilizar un rato, como hay bicicletas, ¿no?, eléctricas por la ciudad, pues también podría haber infraestructura pública para algo, y es un problema, pero igual una oportunidad también. Oye, en lugar de que te den el servicio de inteligencia artificial público, pues igual podemos construir comunitario, un transporte comunitario, en este caso de utilizar IA generativa. Todo eso está por explorar, sí. O sea, el caso del ajedrez es muy interesante porque es un caso claro en el que las personas ajedrecistas
no quieren ser sustituidas por la máquina porque sienten placer al jugar. Por tanto, crean mecanismos que potencian el juego, no que sustituyen a la persona jugadora. Y ahí hay como debates muy interesantes, ¿no? Porque si el elo, o sea, al fin, sobre la explicabilidad, ¿no? Sobre de qué me sirve a mí que el motor me analice la partida si no entiendo el error, o sea, si me está marcando un error pero no lo entiendo, ¿no? Sobre el conocimiento, de qué nos sirve tener un motor que tenga un elo, o sea, un ranking muy superior al campeón mundial, ¿sabes? Si es como una inteligencia con la que nadie se puede medir, ¿para qué queremos eso? Entonces es como una comunidad que regula, pone el énfasis en lo que cree que lo tiene que poner. Pero ahí claramente para mí es un ejemplo de relación horizontal, porque usas el motor para potenciar la comunidad de ajedrecistas. Porque la comunidad es como lo primero, ¿no? O sea, la práctica del ajedrez es lo primero y el motor está al servicio de potenciar esa práctica, pues hacerla más gozosa, más interesante, más, no sé qué, más trepidante, más lo que sea, ¿no? Por ejemplo, un uso que tienen es que hay una partida entre humanos y esta inteligencia artificial, no sé qué nombre de darle concreto, redes neuronales conjugadas y políticas, hace como el narrador de la partida, ¿no? Sí, comentarista, con todas las posibilidades, las calidades de los movimientos, un poco como a los partidos de fútbol se les mete ahí datos y tal, pero está creada por la comunidad esta inteligencia que te va analizando la partida según está teniendo lugar. Y son cosas bonitas. Y ellos pues, deciden priorizar qué tipo de cosas aprende, con qué normativas, etcétera. Todo eso lo gestiona la comunidad. Sí. A ver, comienzo diciendo que el libro me gustó mucho, me parece como un libro extremadamente didáctico. Justamente los ejemplos sobre el ajedrez, sobre las cuestiones de violencia de género, de la docencia, del diagnóstico de enfermedades, como que me parece un libro hecho de una manera muy inteligente, que permite que cualquiera, digamos, se acerque hacia la cuestión, profundice un poco en la dimensión técnica, entienda los debates que se dan un poco en el mundo de expertos. Eso me pareció como muy bueno, pero es verdad que me siento un poco reflejado en lo que decía el compañero sobre la cuestión de las centrales nucleares, porque un poco lo que pensaba leyendo el libro y ahora escuchándote es que es verdad que el enfoque que vos tenés me parece que es de un posibilismo, o sea, mediado enormemente porque se nota que sos una persona que ama lo que hace, digamos, y que te gusta muchísimo interactuar con la tecnología informática. Vengo un poco del mismo sector, entonces me pasa un poco lo mismo. Pero también entiendo que respecto a la cuestión de la tecnología, de los movimientos sociales y comunitarios, también han habido otras corrientes de abordaje de esa misma cuestión que me parece que cuestionarían un poco tu argumento de analizar el auto y la tecnología de base es el motor y qué hacemos con el motor y las otras cuestiones son de diseño. Como me parece que justamente en el ejemplo del nuclear, toda la generación de Unteran, de Lioul y tal, cuestionaban incluso la misma tecnología de base y cómo la misma tecnología de base había sido moldeada por la sociedad capitalista. Y me parece que desde esa perspectiva, o por lo menos lo que yo he comprendido de esa corriente históricamente, no sé hasta qué punto es posible distinguir entre contenido y forma en el aparato tecnológico, sino que conciben, digamos, una crítica más total y general. Quizá en cuestiones como los LLM todavía no hemos visto, digamos, como un grado tal de nocividad que nos permita de alguna manera lograr un cuestionamiento absoluto, pero es verdad que justamente un ejemplo paradigmático en ese sentido ha sido el ejemplo del nuclear, digamos, cuando algo ya se va tanto del control de lo local y tiene una necesidad tan grande de aparataje militar y una infraestructura tan grande que ya, digamos, en ese caso es absolutamente autoevidente que se escapó, digamos, del control de las comunidades, digamos. Que no va a poder existir algo tal como la fisión nuclear llevada adelante por las comunidades, o sea, no va a existir una fisión nuclear de barrio. Sí, yo esto que dices,
me podría sentar allí y decirlo, porque de hecho, leyendo lo que yo escribí hace 10 años, yo decía eso. Entonces, por eso, de alguna manera, el libro tiene una pregunta, ¿no? Porque yo no estoy por criticar o denostar a las personas que ven la tecnología completamente impugnable como la nuclear, que es fuera esta tecnología y fuera. Y creo que hay mucho recorrido, o sea, yo en este posicionamiento, ¿no? Hay mucho recorrido a hacer juntos, en común, contra los centros de datos, por las regulaciones. O sea, todo lo que he dicho el primer actuar, o sea, para mí, por ejemplo, ChatGPT, si dejara de existir, para mí, bien. O sea, bien, si hay... ¿Qué hacemos para que deje de existir? Quiero decir que yo, lo que sí que hay quizá un punto en el que cambié cuando vi cómo la sociedad adoptaba esta tecnología de forma tan masiva y sin freno, y plantearme la eficacia de una postura más como elitista, de persona que se pueda permitir vivir ajena a esta tecnología. Pero dicho que es como, para mí es como un puntito de las 100 cosas que podemos hacer, en 99 son comunes. Ahora, ¿dónde se está organizando esta impugnación total? No es una crítica a ello, pero que tampoco lo veo en la sociedad. Pero si hubiera la manifestación contra el ChatGPT, yo iría en la cabeza. Porque o sea, la comparativa con la nuclear es muy buena. Lo que nos viene ahora por parte de la industria es nuclear. Para mí eso fuera. Ahora, son tecnologías que en los años 60, tal como se concibieron y tal, pues no eran, o sea, la semilla no era esto. Entonces, ¿esa semilla ya era nuclear? Para mí ahí hay una indagación. Pero que hay que organizar una acción masiva y ofensiva y de un nuevo sindicalismo y contra todo, vamos, ojalá que esto se organice más pronto que tarde. Es como, ¿sabes? Como que no me siento en distancia con otras visiones. A lo mejor otras visiones se sienten en distancia con la mía, pero yo no, porque hay mucho trecho para caminar, mucho en común. Pero el debate social todavía es muy bajo y el político yo creo que sigue siendo muy bajo. Bueno, ahora vamos... Claro. Vamos ahí con el... Bajándonos también hay que bajarse. Con el coche rojo, sí. De pueblo en pueblo. Sí, es un debate en términos éticos, ¿no? Pensado en la lógica dentro de la lógica del usuario, ¿no? La gente se queja porque el alumnado te usa ChatGPT para copiar, no sé qué. Es un debate que está enmarcado en los términos en los que a las plataformas les interesa que marquemos el debate. Que es un debate en torno, partiendo desde la lógica del usuario, que no cuestiona el modelo, no cuestiona las infraestructuras. En nuestra universidad nos sacan y dicen, no, ChatGPT es algo que no hay que utilizar. O sea, no, no hay que utilizar para evaluar al alumnado, no hay que utilizar ChatGPT. Bien. Pero nadie cuestiona que utilicemos Microsoft 360, o sea, que utilicemos todo Microsoft para todo lo demás, ¿no? O sea, es decir, el cuestionamiento y el debate está como muy marcado, ¿no? O sea, pero bueno, que yo creo que es este tipo de o sea, que yo creo que el debate hay que situarlo ahí, ¿no? Más pensando en esa lógica de cómo funciona por dentro y eso. Sí, igual de las nucleares tenemos que prescindir, pero no podemos dejar de hablar de la electricidad y qué modelos hay y cómo hacer, yo qué sé, de baterías, paneles o lo que no queremos electrificar. Es que igual hay ámbitos donde... Pero por lo menos que se hable, porque si no, es que no llegamos ni a hacer una asamblea de AMIs si deciden qué tecnología adoptan y cuáles no. A mí me encantan los AMIs porque realmente los has mencionado tú antes.
me parece muy raro y violento religiosamente y muchos elementos, pero de repente son sociedades que hacen asambleas, quizás solo los hombres y con todos los peros que puedes montar, testean las tecnologías, testean el móvil tal, y deciden si lo adoptan o no. Unos que sí, botones sí, otros cremalleras no, pero oye, tienen sus debates de por qué. Otros a veces camiones sí, pero normalmente caballo y tal. Otros tienen un móvil puesto ahí, pero solo mensajes de texto de los que tenían botones, solo de eso. Y adoptan y buscan y como sociedad ni siquiera estamos teniendo el debate de qué tipo de tecnología queremos aceptar o no. Pero yo no sé, yo sí creo que faltan espacios también de compartir, de afectados, como decías tú, que nos afecta de muchas maneras. Igual hay gente que tiene amigos que le usan para hacer terapia, otros que les obliga a su jefe, otros que, no sé, que necesitan un abogado, no lo han tenido nunca. Y ahora te redacta aquí pleitos ya por fin, porque es una mierda vivir en una sociedad donde ves que gente con mucha capacidad adquisitiva toda su vida es cuesta abajo y es fácil. Y quizás una de las cosas más peligrosas de la inteligencia artificial como servicio al usuario es como decir, yo te voy a elevar a tener secretaria, que te hagan las cosas, incluso hasta casi funciona como esta fantasía neoliberal del piso que se paga solo, que es una cosa aberrante, ¿no? De extractivismo suicida. Pero la gente aspira a esto. O sea, en Silicon Valley la inteligencia artificial sí es algo que te va a permitir vivir bien sin trabajar. Si eres capaz de que trabajen por ti estos esclavos autómatas. Y eso genera también una resistencia aspiracional de mucha gente. Y no te va a pasar, no vas a ser el rentista, eres hijo de clase trabajadora y vas a estar en la mierda. Pero tu aspiración a esto impide que haya una revolución también. Un conflicto, ¿no? Sí, claro. y un cuestionamiento. Y para eso es importante hablar, ¿no? Tú has hablado mucho con traductoras y traductores, ¿no? Algo, sí. Sí, se nota. Exigir reconversiones industriales, si es que es lo que son. Con lo que, sí. También hay como un retroceso ahí de todas las luchas sindicales. A veces, momentáneamente se rompen ese retroceso, pero en todo el desarrollo tecnológico, ¿no? Y digital, desde los raíces hasta que... de esto se habla poco, porque claro, nos venden la parte amable de la inteligencia artificial, pero cualquier persona que trabaje dentro del régimen de una plataforma, Uber, repartidores, lo que sea, su jefa, su jefe, explotador, tiránico, implacable 24 horas, es una inteligencia artificial. Un algoritmo que... Sí, sí. Y estos no se revelan, este es otro problema. Bueno, hubo la lucha de los riders allí en Cataluña. Ah, el algoritmo no. Bueno, me quedo ahí con lo de la nuclear ahí dándole. Sí, porque es verdad, no, es verdad, no, es que es verdad. Pero ¿hasta qué punto esa metáfora yo voy a hacer de abogado del diablo aquí una vez más? Porque sí la acepto para muchos tipos, pero no hay una sensación de desposesión, decir, es que como es nuclear no me puedo acercar. Yo creo que hay gradientes que se pueden hacer, que hay ejemplos que se pueden hacer, entrenar, reentrenar, adaptar, jugar con tecnologías que se pueden o no llamar inteligencia artificial en diferentes casos y darle usos comunitarios y rebeldes. Yo creo que sí que hay iniciativas que se pueden ir buscando. En un momento dado estuve buscando, por ejemplo, encontrar algunas que servían de contraargumentario de campañas de propaganda que lanzan robots y activistas pro-israelíes. Esto era una inteligencia artificial que te daba contraargumentos. Metías y te daba un contraargumento chulo para en un foro y tal, y yo qué sé, frenar ese asalto de inyección de opinión por parte del ejército israelí. Y yo qué sé, la inteligencia artificial está detrás de todos los conflictos bélicos también, o formas de... Sí. Y menos de cara a liberar.
para cerrar el círculo, Carlos, que estabas hablando de datos, que he estado pensando en Wikileaks, que en su momento fue pues un acceso a información para que se activara inteligencia colectiva y artificial que pudiera pues erosionar un poco los engranajes del poder, ¿no? A través de información de calidad. Y la represión fue fuerte. Quiero decir que esto también va a ser eso va a ser un combate duro, el de reapropiarse de la tecnología. Vida o siempre lo ha muerte. sido. Sí. Claro, que esto viene también, estaba pensando que esto viene de batallas perdidas de antes, quiero decir que las plataformas vienen de antes, o sea, el tema de Google y... O sea, es en el marco en el donde se genera todo esto. En grandes plataformas que tienen acceso a muchos datos, que concentran mucha capacidad de computación. Pero luego también, a veces hay que escuchar al enemigo. El enemigo se ha quejado muchísimo de todas las batallas que ha perdido, que a veces siempre estamos con el victimismo de lo que hemos perdido. Se han perdido muchas cosas, pero yo a veces pienso, porque como dentro del movimiento hacker, que en un momento dado tuvo tanta potencia, tanta conexión, ¿no? y capacidad de transformación desde las redes wireless, antes de que Telefónica pusiera wifi, había redes en Madrid, en Barcelona, en Euskadi también, Bilbao, de gente que se conectaba y compartían sin necesidad de una operadora. Y en algunos sitios como Wifinet sigue, con más de 50.000 nodos, que es una comunidad bastante amplia de ordenadores compartiendo y autogestionando la conectividad. Bueno, y queda poder hacerlo con... O sea, claro, es verdad que venimos de batallas perdidas y que la relación de fuerzas no es muy favorable a lo social, ¿vale? Pero yo diría que hay un giro que podemos, como una ventana de oportunidad, porque pienso que para muchas personas la inteligencia artificial tiene un impacto en su vida, que detectan. O sea, hay como una afectación, y puede ser de muchos tipos. Puede ser un miedo existencial, puede ser miedo a perder el empleo, o sea, hay una parte de miedos que hay que explorar, y cambios en las profesiones, muchísimos, en las maneras de hacer las cosas. Y es un tema que está en la calle, o sea que se ha hecho más vivencial, creo, se ha encarnado un poco más. Entonces hay como un malestar que puede ser politizable, creo, diría, cosa que con Google y tal, no tanto. Sí, sabes que te cogen los datos y tal, pero mi vida no cambia, ¿no? Y ahora mi vida es que va a cambiar. Y hay gente, pues yo qué sé, el profesorado está alarmado, ¿no? Y bueno, y quien más, quien menos se habla del tema en las tabernas, ¿no? O sea, como que es como una tecnología que... Entonces se aprovecha eso, yo creo, que es la gracia. O sea, la discusión en torno a si el alumnado copia o deja de copiar, o si usan ChatGPT, o sea, es una discusión que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Claro, sí. Es como... los debates ¿qué hack hay que hacer para...? Eso es. Ese es el arte, ¿no? Sí. Yo no lo sé, ¿eh? Pero todo el área del control social, ahí sí que hay también, bueno, ya ha habido ahí debates y se ha escrito, etcétera, etcétera, pero todo el ámbito del control social y del perfilado de los sujetos a todos los efectos de su vida social, económica, financiera, crediticia, profesional, eso es una, o sea, que realmente una de las razones fundamentales por las cuales estas clases dominantes han apostado por este tipo de tecnología, sí. Con los sesgos o con el conjunto de sesgos que decías tú, porque realmente el uso militar por una parte de Segaza y el ejército israelí y el perfilado social para controlar la población, eso lo que se lee, lo poco que está circulando, pues tiene un potencial de politización increíble. Tú has militado, te has comportado, has luchado, has estado en determinados conflictos, tu rating crediticio baja. Y las oportunidades educativas para tus hijos también. O sea, la cosa es como fascismo a un nivel que no se ha conocido ni se imagina todavía. Sí. Realmente ese malestar social puede ser...
camino de aquí estábamos hablando que están todas estas motivaciones, vamos a decir, más posibilistas o positivas, o de repreparación, de hacking, de búsqueda de legítimas y necesarias, y otras que van a venir por autodefensa, porque el progreso y la puesta en marcha de la maquinaria tecnofascista es brutal y nos está destrozando. O sea, en Estados Unidos es aterrador. Todo lo que es Palantir o el ICE, como lo ha utilizado todas estas tecnologías, y una guerra oculta que el otro día, vamos, me asomé sin conocer mucho cómo ha sucedido, ha sido todo la persecución de las personas que programaron apps del ecosistema móvil, evidentemente de Apple o de Android, para avisar y autogestionar la comunidad contra el fascismo policial, ¿sí?, anti-inmigrante, y los han perseguido, han bloqueado, han sacado las apps de esto, han pirateado las apps. Bueno, hay un ataque que es casi simbólico, nadie ha visto los datos, pero ya inyectaban miedo diciendo que había una filtración de todos los que usaban esa app, con sus nombres, apellidos, su número de teléfono, etc. Entonces hay guerras y ahí se ve la necesidad de tener un control de la infraestructura o más que un control, una gestión colectiva integrada, vertical, ¿no? Sí. Y se pueden hacer muchas cosas. Sí. Pues hagamos alguna, ¿no? Sí, ¿eh? De todas. Elegimos una. No, estar aquí no es poco, sí. Bueno, pues yo no sé, llevamos 2 horitas ya prácticamente. Yo creo que ya podemos pasar a la acción con unas cervezas o con unos líquidos y sólidos varios. Inflamables. Sí. Y no sé, es que ricasco y... Sí, es que yo creo que sí que hay que mantener esa conversación viva, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Bueno. Fenómeno. A leer y despiezar. Arrancar. Sí. La página. También, Esta página me gusta. Es que esto circularía muchísimo en formato cartas y así.